quiero que imaginemos todos, o bien que pensemos, a lo largo de los meses, de los últimos meses, a lo largo de las últimas semanas, a lo largo de las últimas 24 horas, o inclusive de las últimas 12 horas, dentro de todas las dificultades que se han interpuesto en tu vida, dentro de todas tus adversiones que se han interpuesto en tu vida, ¿a cuál es a la que más le has dado prioridad? ¿A cuál es a la cual tú has fijado más tu atención, hermano? Quiero que pienses qué es lo que has tomado tú por primer lugar en tu lista de todas las tareas, de todos los problemas que tú has tenido, hermano. Hermanos, aquí en el capítulo 2, aquí como tema, como encabezado de este capítulo 2, dice curación de un paralítico. Muy bien, podemos ver la historia, muchos pues ya la hemos escuchado porque nos la han predicado, la hemos leído, amén, acerca de un paralítico, el cual 4 amigos van y lo llevan con el que lo podía sanar, con aquel que le podía quitar esa parálisis, hermano. Hoy en día, hermano, usted sabe que el estar paralítico, hay para los que tienen experiencia en ver o tratar con gente que no se puede mover, tal vez nuestra hermana Vero, que está en el hospital, pues puede ver que es algo muy difícil para todos aquellos, hermano. Todos aquellos que no pueden caminar, todos aquellos que no se pueden mover, tal vez no pueden mover sus manos, tal vez reposando todo solamente en cama, que su única manera de vivir es respirando y que le ayuden a hacer todo lo demás, a comer, a bañarse, etc. Hoy en día, hermano, es algo muy difícil. Hoy en estos tiempos es algo que está sumamente difícil. Pero ahora vamos a trasladarnos a aquel tiempo donde está ese paralítico. Ese paralítico, hermano, para él era mucho más difícil la vida que para los paralíticos de ahora. ¿Por qué, hermano? Porque lo más seguro es que en aquel tiempo pues no había tal vez una silla de ruedas en el cual transportarlo. Hoy en día hay sillas de ruedas y no nada más una silla de ruedas en la que tú puedas empujar al paralítico. Ya hay una silla de ruedas eléctrica en la cual tú la puedas manejar, dirigirte para todos lados, allá atropellando a la gente y todo. Ahora, en aquellos tiempos, hermano, pues la medicina no estaba avanzada. No había medicina, no había analgésicos, no había algo que sanara tal vez el dolor que tuviera a causa de esa parálisis. Por tanto, hermano, la impotencia en su vida era mucho más. Era mucho más. El no poderse mover, el no poder hacer nada por sí solo, el tal vez no probar ni siquiera alimento porque no podía prepararse, aunque sea un sándwich. Era algo sumamente difícil para él, hermano. Ahora, quiero que no perdamos de vista en este capítulo que de lo que acontece en estos versículos, lo más importante de todo es el perdón de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahí de nueva cuenta, hermano, rápidamente. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico, hermano. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Hermano,
Imaginémonos esa escena, hermano. Jesús estaba predicando. Imagínense, Jesús estaba aquí predicando, estaba exponiendo, estaba diciéndole a la gente, y que de repente se abre el techo. Se abre el techo. Ahorita están esas que son más translúcidas, ¿verdad? Por ahí pasa el sol. Imagínense que lleguen 4 hombres y quiten esa lámina transparente, bueno, esa lámina translúcida, y estén asomándose para abajo, buscando llegar a Jesús, todavía encima con una persona que está en una camilla que no se puede mover. En aquellos tiempos, hermano, las casas, ¿verdad? Las construcciones que había, pues tenían un techo de madera con una especie de arcilla, de lodo, de barro, de adobe, no sé cómo le quiera llamar, pero era de alguna manera algo relativamente fácil para poderla quitar, incluso solamente con las manos. Porque aquí la palabra pues no nos está diciendo, no, trajeron un rotomartillo, trajeron un compresor para tumbar el techo y no, simplemente con sus propias manos abrieron, levantaron el techo para llegar hacia nuestro Señor Jesucristo. La palabra tampoco nos dice, tampoco pues nos muestra, ¿verdad? ¿Por qué parte se subieron al techo? Puede ser que, bueno, teólogos dicen que las casas de Israel, por la parte de afuera tenían una escalera, todas que daban hacia el techo. Pero aquí vemos que dice que a causa de la multitud no se podía ni siquiera acercar. O sea, era tan demasiada la gente que la puerta estaba tapada, estaba sellada. Era una multitud enorme que no podían acercarse. Entonces, lo más probable es de que o subieron al mismo techo de la misma casa donde estaban predicando, o bien subieron al techo de otras casas y fueron brincando hasta llegar a donde estaba Jesús. Yo creo que eso no estamos tan alejados de la realidad, ¿verdad? Bueno, a lo menos en mi casa, de un techo a otro me brinco ahí con el vecino y ya, ¿verdad? Son casas pues relativamente pequeñas, pero bueno, ese no es el punto, hermano, sino que ellos llegaron con la intención de que Jesús sanara a su amigo, sanara a este paralítico. Si hay algo que ellos sabían que alguien lo podía sanar, si ellos, hay alguien que conocían que podía hacer un milagro, pues pensaron bien y tuvieron fe bien, porque pensaron en nuestro Señor Jesucristo. Pero es aquí, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibe, dice que Él vio la fe que ellos tenían. ¿Y qué fue lo que le dijo al paralítico? Tus pecados. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, lo más seguro es que ninguno de ellos, ninguno de los 5, iba buscando el perdón de pecados. Nadie de ellos iba buscando el perdón de nuestro Señor Jesucristo, sino iban por una sanidad física, algo que a este paralítico le convenía, pues para poder caminar, poder hacerse sus cosas, poder tal vez trabajar. Tal vez estaba desesperado y decía, es que ya estoy cansado de que me hagan todo, de que me suplan mis necesidades cuando yo lo quiero hacer, y por eso quiero que me lleven a Jesús para que Él me sane y yo poder moverme, yo poder trabajar con mis propias manos. Tal vez eso era lo que pensaba este paralítico. Pero no contaba con la astucia de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a decir de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si el paralítico no iba por eso, hermano, si el paralítico no iba buscando un perdón por parte de Jesucristo, sino por la sanidad física que nuestro Señor Jesucristo le podía otorgar, pues tómala,
que nuestro Señor Jesucristo le dio lo que necesitaba, no lo que Él quería. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? ¿A cuántos Dios les ha respondido dándoles lo que necesita y no lo que usted mismo quiere? Yo creo que es hermoso cuando Dios nos responde de una manera tan inesperada, hermano. Que cuando vamos y le buscamos, es que yo quiero esto, Señor. Sí, yo sé que tú quieres eso, hijo, pero tú necesitas esto. Amén. ¿Por qué el perdón de pecados, hermano? Porque ese paralítico, al igual que usted y yo, estaba lleno de pecado. Estaba lleno de pecado. Vamos ahí a Romanos, hermano, capítulo 3. Del versículo 10 al 12, vamos a leerlo. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Amén. Aquí vemos, hermano, que siempre la vista de nuestro Señor Jesucristo siempre fue puesta en lo espiritual. Él siempre vio la necesidad del perdón de los pecados de la gente, del arrepentimiento que tenía que tener la gente, que aunque Él haya sanado a este paralítico, ¿verdad? Que aunque Él haya sanado a la suegra de Pedro, que aunque Él haya echado y expulsado demonios, hermano, siempre el propósito principal de Él, la razón por la cual Cristo estaba entre ellos era para perdonar sus pecados. Él sabía que Él era la paga de todos sus pecados. Por eso Él predicaba, por eso Él lo decía abiertamente: tus pecados te son perdonados. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, hermano. Usted y yo no somos justificados porque le hayamos buscado al Señor, sino porque Él es quien nos llamó a su gracia. Él es quien depositó su gracia en nosotros. Él es quien tuvo misericordia de nosotros. Porque si por nosotros fuera, hermano, seríamos como un paralítico más. Solamente le buscaríamos para nuestra conveniencia. Y te lo digo entre comillas, hermano, porque dice un hermano, aunque tú hayas recibido un milagro, yo recibí un milagro de sanidad, hermano, por parte de Dios. Pero aunque tú hayas recibido un milagro, cualquiera de nosotros que haya recibido un milagro de sanidad por parte de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos haya sanado con su Espíritu Santo, igual nos vamos a morir, hermano. Igual nos vamos a morir. Aunque este paralítico, ¿sí?, haya sido sanado, aunque este paralítico se haya levantado, igual iba a pasar ese proceso de deterioro físico hasta llegar a la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, qué hermoso es, que es lo primero que hace: tus pecados te son perdonados. Porque aunque no te levantes, aunque aquí te mueras, tú ya has sido perdonado, te vas a ir conmigo. Vas a tener entrada al reino de los cielos. Hermano, de todos modos, si nos vamos a morir todos y cada uno de nosotros, hermano. Entonces lo importante de aquí es que Él recibió el perdón por parte de nuestro Señor
Jesucristo, hermano. Ahora, siendo perdonado por la divina gracia, por nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado? Y esto voy a regresarme un poquito porque no lo dejé claro en la prédica anterior, pero ¿cuántos se han preguntado, hermano? Si hoy somos perdonados directamente por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó nuestras culpas, porque Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que antes, hermano, cómo es que antes de Cristo eran perdonados? ¿Alguien se ha preguntado eso, hermano? Si todavía no estaba Cristo. Eran perdonados, hermano, de la misma manera, creyendo, teniendo su esperanza, teniendo su fe en que vendría un Salvador. Y añadiéndole a esto, hacían sacrificio de animales. Ahora, es aquí donde yo me quiero regresar un poquito, hermano, ahí en el capítulo 1. ¿Se acuerda de la prédica anterior que hablamos, que fue el sermón acerca del leproso que nuestro Señor Jesucristo sanó? Muy bien. Vamos a leer ahí el versículo 44 al 45, 44 y 45 del capítulo 1 de Marcos. Dice así: mira, le dijo, palabra de nuestro Señor Jesucristo al leproso, a quien Él ya había sanado: no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Pudo captar aquí algo, hermano? Que el leproso desobedeció a nuestro Señor Jesucristo directamente. Amén. Aunque nuestro Señor Jesucristo lo haya sanado, Él no recibió ni aceptó la instrucción por parte de Dios. Ahora, Él le dijo, para que des testimonio a ellos. ¿A quién, hermano? A los judíos, a los fariseos, a los escribas, aquellos que estaban atacando a nuestro Señor Jesucristo. Dijo, para que des testimonio de ellos, cumple con lo que Moisés ordenó para ese perdón de pecados, para que des ese testimonio. Y no lo hizo, hermano. No lo hizo. No lo hizo y desobedeció a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo segurito es que esa persona, ese leproso, no fue salvo, hermano. Aunque nuestro Señor Jesucristo lo haya sanado, no fue salvo, porque desobedeció directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, no sé si recuerde usted anteriormente en otras predicaciones, recordemos el no pecar en contra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. No solamente no es hacer lo que Él no quiere que hagamos, sino no hacer lo que Él nos manda a hacer, hermano. El no hacer lo que Él nos dice que hagamos, eso también es pecado en contra de Dios. Amén, hermano. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros nos negamos a lo que Él nos manda a hacer, eso es pecar también en contra de Dios. No nada más el no hacer lo que Él no quiere que hagamos, hermano. Ahora, dice más adelante, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, los escribas estaban sentados a mero adelante y escuchando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo para con el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Empezaron a murmurar entre ellos: oye, pero ¿quién se cree este? Si Dios es el único que perdona.
Y sí, hermano, tienen razón, tenían un poco de razón en eso, en que Dios solamente era quien perdonaba. Recordemos, yo a lo menos recordando, ¿verdad? El pecado de David con Betsabé, el matar a Urías. Salmo 51:4, cuando se dirige hacia el Señor y él escribe: contra ti, mi Dios, contra ti solamente he pecado. Entonces los fariseos, los escribas decían: pues ¿quién se cree este si solamente Dios es quien perdona pecados? Y sí, de alguna manera tenían razón. Como quien dice, ellos estaban diciendo, les voy a poner este ejemplo, hermano. Si a ti una persona te falla, supongamos, no sé, yo le fallo a Yusuf, y Yusuf se ofende porque yo lo ofendí, ¿verdad? Yo lo ofendí, yo lo lastimé, pero viene alguien más, hermano, y me dice a mí: yo te perdono por lo que le hiciste a Yusuf. Yusuf probablemente se sacaría de onda, ¿no? O sea, pues tú quién eres para perdonarlo por algo que él me hizo a mí, me lo hizo a mí, no te lo hizo a ti. ¿Tú quién eres para hacer eso? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, aquí les estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo estoy diciendo: tus pecados te son perdonados porque yo soy Dios. Hermano, el problema aquí con los fariseos, por haber dicho esto nuestro Señor Jesucristo, el problema de ellos es que ante sus ojos físicos no estaban viendo algo milagroso. Tal vez si al instante nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, en lugar de tus pecados te son perdonados: sí, está bien, levántate y anda, toma tu camilla y ya vete a tu casa. Si eso lo hubiera dicho un instante, tal vez hubiera causado verdaderamente ese impacto entre esos escribas, entre esos fariseos, hermano. Pero como no sucedió así, como nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dijo solamente: tus pecados te son perdonados, ellos empezaron a murmurar. Ellos empezaron a murmurar entre ellos: pues ¿quién se cree él? ¿Quién se cree él? Estaban molestos con Jesús. Aunque el perdón de los pecados sea el milagro más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, hermano. Porque el pecado nos condena a ir directamente ¿hacia dónde? Hacia un lugar que yo sé que cualquiera de los que está sentado aquí en este lugar no quiere ir. ¿Verdad que no? Yo no quiero ir, hermano. Yo no quiero ir al infierno. Ahora, quiero mencionarte de aquí en Mateo 18. En Mateo 18 dice nuestro Señor Jesucristo: te es mejor que tú entres manco, te es mejor que tú entres cojo, te es mejor que tú entres tuerto en el reino de los cielos que irte completito al infierno. Entonces, la iniciativa de Dios, hermano, ¿qué es? Es perdonar pecados. La iniciativa, hermano, de Dios no es sanarte, darte una sanidad física. Lo principal que Dios quiere darte no es darte una salud financiera. Lo principal que Dios quiere darte, hermano, no es algo que tú quieras primero en tu mente, en tu corazón, sino Él quiere que procedas al arrepentimiento y que tengas fe en que Él ya vino y murió, resucitó para perdonar tus pecados y mis pecados, hermano.
Esa es la iniciativa por parte de Dios. Lo demás es secundario. Como te digo, Cristo a mí me sanó, me hizo un milagro de sanidad, hermano. Pero eso no es lo principal para Él. Eso no es lo principal, eso es una añadidura. Tu economía, tu salud financiera es secundario, hermano. Como hijo de Dios puedes darte cuenta que no te falta nada. No te falta nada, aun cuando verdaderamente tú estás viviendo una situación en la que no tienes literalmente nada. Dios manda siempre quien supla tus necesidades. Es que Él está al pendiente de sus hijos, hermano. Y eso es lo que Jesús está dando a entender desde un principio, llevando el evangelio. Que aunque Él llevó sanidad, que aunque Él expulsó demonios, pero ¿qué nos dice aquí el evangelio de Marcos? En primer lugar, antes que todo, con autoridad Él enseñaba, con autoridad Él predicaba. ¿Y qué es lo que Él predicaba desde un principio, hermano? El arrepentimiento y la fe en Él, el perdón de los pecados. Vamos a seguir adelante, hermano. Allí en el versículo 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Hermano, para usted y para mí, ¿qué sería lo más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Yo creo que lo más fácil sería decir: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente nosotros no tengamos ese don, ¿verdad? Ese poder para decirle al enfermo, al paralítico: levántate y anda. ¿Te imaginas que lo dijeras y que no sucediera? Qué ridículo, ¿no? Qué tremendo mal testimonio para las personas que están expectantes. Eso sucedió una vez, hermano, en una prédica. No me voy a desviar, pero eso pasó una vez en un evento, en un estadio, a un predicador que todos conocemos. Pero a lo que voy, hermano, para Cristo hubiera sido más fácil lo contrario a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él podía sanar a cualquier enfermo, y ya lo venía demostrando. Ya había sanado a la suegra de Pedro y quitó la enfermedad más tremenda en aquellos tiempos que existía entre Israel, la lepra, a un leproso. Entonces para Él lo más fácil era decirle: levántate, toma tu camilla y anda, ya llévatela a tu casa. Aún sin embargo, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Vamos ahí más adelante a Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Se fija por qué hubiera sido más fácil para el Señor decir: levántate? Porque el perdón de pecados, hermano, toda esa maldad, todo ese pecado del paralítico caería sobre él el día de su muerte. Recuerde que antes de ser nuestro Señor Jesucristo tomado para crucificarlo, Él pasó un momento de sufrimiento consigo mismo. Él le rogaba a Dios y le decía: Padre, si de mí puede pasar esta copa, pues, está bien, pero si no, que se haga tu preciosa voluntad.
el sanar a los enfermos, era más fácil para nuestro Señor, hermano. Pero Él decidió pagar por cada uno de nosotros, hermano. Y toda la ira de Dios sobre toda la humanidad pecadora se depositó en nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, hermano. ¿Cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Hoy en día en las iglesias, y voy a hablarlo así generalmente, generalizando, en muchas iglesias, por no decir que la mayoría, pero se predica un evangelio light, hermano, un evangelio cómodo, un evangelio que no nos saque de nuestra zona de confort. Y yo estos días pensaba mucho en nuestro pastor, hermano, el salir de tu zona de confort, el decir, pues yo predico cada domingo en la iglesia, cada día de servicio, pues yo me la libro, yo le estoy predicando a la gente. Pero no, salir de tu zona de confort e ir a predicar donde incluso hay de los peores delincuentes de todo el país, que es aquí en la Sierra de Chihuahua, hermano. Es algo que expresa de alguien que quiere ser como Jesucristo. Amén. Y no lo estoy llenando de halagos, hermano, porque tampoco es algo fuera de lo normal. Es algo fuera de lo normal. ¿Por qué algo fuera de lo normal? Porque aquí está, en la palabra de Dios, el hacerlo, ir a ser discípulos, ir a llevar el evangelio, a que se arrepientan, a que tengan la fe en Cristo Jesús, a decirle, estás mal por esto y por esto. Necesitas arrepentirte. Pero ¿cuántas veces no queremos salir de nuestra zona de confort, hermano, y solamente quedarnos con ese evangelio dentro de la palabra, aún solamente para los mismos cristianos? Cristianos evangelizando cristianos, porque no nos queremos incomodar con alguien que nos lleve la contraria, porque no nos queremos incomodar con alguien que esté lleno, pues, del pecado, hermano, que esté lleno del mal. No queremos predicar con alguien que tenga una reacción mala a nosotros. Hermano, la mala evangelización a la gente daña aún más la vida de aquel que no es creyente. Hoy en día, hermano, la mayoría predica y te habla de un lugar muy bonito. Volvemos a lo que te decía en un principio. Nosotros muchas veces predicamos, me voy a sacar, no me voy a incluir, pero se predica, hermano, a la gente para que venga a la iglesia, se congregue. Es que si tu hijo, si tu hija está mala, ven, acércate a la iglesia, acércate a Dios, que Él lo va a sanar y vas a ver que lo va a hacer. Es que estás falto de una buena salud financiera, no tienes una economía buena, te falta hasta la sopita de cada día, para un consomate no te alcanza. Ven, acércate a Dios, que Él va a suplir todas tus necesidades. Hermano, pintándole a la gente con color de rosa lo que es el cristianismo. Y es real, no te va a hacer falta nada. Dios va a suplir toda tu necesidad, y si Él quiere, te sana del cáncer, te sana del SIDA, te sana del diabetes, te sana de lo que Él quiera, si Él quiere. Pero esa no es la evangelización del cristiano, no debe de ser el evangelio, no es el evangelio de Cristo. Es llevar. Oye, tienes a tu hijo malo, estás enfermo. Cristo lo que quiere es que te arrepientas de tus pecados. Ok, vienes y buscas por necesidad a Dios, tu necesidad física, tu necesidad material.
pero nunca dijiste que venías porque te sentías mal contigo mismo, porque te sentías mal de pecar tanto contra Dios. Porque los cristianos de ahora, hermano, ya no quieren parar en seco a la gente por temor a que se ofendan. Si esa es la manera de ver el Evangelio de Cristo como una ofensa hacia aquellos que no conocen, decirles que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan de sus malos caminos, pues Cristo estaba ofendiendo a medio mundo. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Amén. A Cristo no le importaba nada, hermano, con llevar la verdad a todas las almas. Incluso, hermano, el evangelizar en nuestra propia casa. Padres cristianos con nuestros hijos. Desde pequeños, desde niños, decirles las faltas de Él, que son pecados, que son pecadores, que son faltos delante de la presencia de Dios y que necesitan arrepentirse. Entre nosotros, más pequeños lo hagamos, hermano, decirle, es que estás pecando, esos son pecados, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Más a temprana edad, ellos van a proceder al arrepentimiento, hermano. Para no estar disfrazando la adolescencia, la juventud, con que es la etapa de rebeldía. Es que le da de la punzada, como todos decimos. Ahorita no sabe ni qué. No, sí, desde pequeño tiene que saber que sí hay un qué, hay un por qué, hay un para qué. Tiene que saber por qué peca, por qué falla, por qué es tan rebelde, por qué es contestón, por qué anda haciendo lo que como padres no le ordenamos que hagan. Porque el pecado está habitando en su vida, porque el pecado habita en él, porque necesita arrepentirse. Entre nosotros más pequeños se lo digamos a nuestros niños en la adolescencia y juventud, lo más seguro es que proceda a arrepentirse delante de Dios y tenga fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a ir versículos, vamos a pasar más adelante, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, y eso quiero dejarlo bien en claro, su iniciativa, su prioridad, la manera principal que Él llega a tu vida no es para cumplirte lo que tú quieras, sino es para darte lo que tú necesitas, perdón de pecados. Amén. Vamos a ir más adelante en los versículos 13 y 14, hermano. Dice así: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Hermano, Mateo, Leví, recibe el perdón de pecados a través de un llamado eficaz por parte de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado radical, hermano. Mateo recibió un llamado eficaz por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, no se registra que Mateo se haya regresado, se haya vuelto a la vida anterior, a la vida vieja, sino que permaneció en Cristo por siempre. Hermano, Mateo era alguien que lo tenía todo, terrenalmente hablando. Era recaudador de impuestos, era raterillo, él cobraba impuestos de más,
para entregar solamente un porcentaje a los romanos y otro tanto quedárselo él. Se hizo de riquezas, lo tenía todo, terrenalmente hablando, hermano. Pero había algo en él que lo hacía sentir vacío. Había algo en él que necesitaba en lo más profundo de su corazón. Había algo en él que, no sé, tal vez sentía algo en su pecho, en su estómago que le hacía, es que necesito algo. Aparentemente lo tengo todo. No se asuste, hermano. Lo tenía todo. Pero él sabía que le hacía falta algo importante, algo que verdaderamente lo hiciera llenar su vida porque estaba vacío por dentro. Ve a nuestro Señor Jesucristo, que va pasando, va caminando solo y le dice: oye, Leví, sígueme. Mateo, sígueme. Él no se lo pensó 2 veces, hermano. Y lo más seguro es que no se lo pensó 2 veces, hermano, porque fíjate lo que dice aquí en el versículo 12. Y se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Porque él veía que la gente estaba asombrada del milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho con ese paralítico. Lo había levantado, le había dicho: levántate, toma tu camilla, ya llévatela para tu casa. Y él, Mateo, él observaba que todos estaban asombrados. ¡Wow! ¡Qué milagro! Verdaderamente Él es Dios. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el del poder, Él es el de la autoridad, Él es el Mesías. La gente estaba asombrada, hermano, de lo que Cristo había hecho. Por eso Mateo no se lo pensó 2 veces. Dice, y levantándose, en cuanto Cristo le da la instrucción: Mateo, sígueme. Levantándose, lo siguió, hermano. Así como Mateo, hay mucha gente, hermano. Hay mucha gente que aparentemente lo tiene todo. Y eso lo podemos observar, a lo menos porque está más a nuestra vista, por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, de los periódicos, de gente famosa. Gente famosa que lo tenían todo terrenalmente hablando, e inclusive aparentaban ser hombres y mujeres muy felices, con un buen carisma, con una buena alegría que probablemente te transmitía paz, te transmitía alegría, pero no era nada de eso. Uno de los ejemplos que les quiero dar, lo voy a mencionar, es Robin Williams. ¿Cuántos conocen o conocieron a Robin Williams por medio de películas, pues algunas bonitas, ¿verdad? Con un mensaje bueno, como la de Pachi, ¿verdad? Esa. No estoy promocionando ni nada de eso, hermano, ya pasó, ya fue hace muchos años. Pero solamente les quiero dar un ejemplo, hermano, de que aunque mucha gente lo tenga todo terrenalmente hablando, tenga la mejor casa, la mejor mansión, que tenga los mejores, no sé, autos, que tenga inclusive un avión, tenga todo el dinero del mundo, hermano, probablemente no sea feliz, así como no lo era Mateo. Mateo no era feliz con todo lo que tenía, con todas las riquezas que él tenía, sino que se siente mal de tal manera que necesitaba algo que llenara su vida, hermano. Y es ahí donde llegó Cristo. Y él lo siguió. Pero Cristo, hermano, cuando lo llama, que hace ese llamado eficaz, Mateo sabe que no va a poder regresar en caso de que Cristo muriera, en caso de que Cristo ya no estuviera. Él sabía que ya no iba a poder regresar
a lo mismo que hacía antes, a su trabajo, que era ser recaudador de impuestos, que era ser un estafador, un ladrón. Porque cuando Cristo te hace ese llamado, hace un llamado eficaz en tu vida, que cuando tú eras de esa manera, tú eres nueva criatura. En cambio, cuando veíamos en el capítulo 1, cuando cuando Pedro es llamado por nuestro Señor Jesucristo y Juan, ellos eran pescadores, ¿verdad? De peces. Ellos tal vez podrían regresar a su antiguo oficio, ser pescadores de peces. Eso no conlleva ningún pecado, ninguna falla delante de Dios, pero en este caso Mateo ya no podía regresar de donde venía a su antiguo trabajo, hermano. Entonces, Mateo le dice, vamos a leer más allá adelante. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que los seguían. Mateo le dijo, Señor, sí, yo te sigo, pero solamente déjame despedirme de todos mis amigos, de todos los demás recaudadores. En aquel entonces, hermano, lo más vil, lo más tremendo, lo más sucio que se pudiera ver en una persona, en el pueblo de Israel, era ser recaudador de impuestos, ser prostituta. Era lo más ruin, hermano, lo que podía hacer una persona en Israel. Entonces Mateo dice, ¿sabes qué? Yo te sigo. Yo me levanto, yo te sigo. Solamente déjame despedirme de ellos. Incluso te invito, Señor, vamos ahí a mi casa. Voy a hacer una reunión, una fiesta, un banquete. Pues ya para despedirme de todos y de cada uno de ellos. Y nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Estaba ahí en medio de lo más ruin, hermano, de las personas más mal vistas delante del pueblo de Israel. Él estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él bebe? ¿Por qué él come con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, a enfermos. Gloria a Dios. Hermano, Cristo en medio de esa reunión probablemente estaba en una situación muy incómoda. ¿Cuántos han ido a reuniones de familiares que no son creyentes? ¿Verdad que sí, hermano? Todos hemos ido. Hemos ido a reuniones de familiares que no son creyentes. Por muy sea una fiesta o una piñata de un niño, te hace sentir incómodo. Porque no hay música de acuerdo a lo que tú crees. Porque muchas veces ni música para niños es música para enfiestarse los adultos, etc. Hay reuniones en las cuales pues tal vez están tomando, pues hay situaciones en las cuales te hace sentir incómodo porque no eres de ese ambiente. Se imagina cómo Jesús, pues tal vez se sentía ahí en ese lugar. Yo creo que de alguna manera él se sentía algo incómodo, hermano. De alguna manera él se sentía algo incómodo. Que al ver que lo más seguro es de que ya estando ahí Jesús y lo veían y sabían quién era, pues respetaban su presencia, ¿verdad? Pero es algo incómodo estar escuchando
tal vez como unos robaban a una persona y decían, no, pues yo le robé y le quité un porcentaje más para yo ganarme más, etcétera. Pues eran recaudadores, hermano, y robaban a la gente, haciéndoles creer que todo iba directamente al impuesto a los romanos. Pero no era así, sino que ellos se guardaban una parte. Pero eso Jesucristo no le importó. No le importó siquiera que los escribas de los fariseos dijeran, mira con quién se junta, con la mera pus, con lo más sucio de Israel, mira con quién está. A él no le importó, hermano, que ellos dijeran con quién estaba en esa reunión. A él no le importó, hermano, y les dice, es que yo no vine con los que están sanos, yo vine para aquellos que están enfermos, no vine para con los justos, sino con los pecadores. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos detenemos a llevar el Evangelio a lugares, vamos a llamarlo de alguna manera, turbios, de alguna manera lugares donde no se habla para nada de Cristo, donde no se habla ni siquiera nada de una religión? Hermano, a Cristo no le importaba su reputación, no le importaba lo que dijeran, porque Él sabía lo que Él hacía. El día que nosotros, hermano, y esto lo escuché también de una prédica del pastor, nos deje de importar nuestra reputación, probablemente estaremos predicando más a Cristo. Para eso necesitamos estar llenos verdaderamente del Espíritu Santo. Necesitamos, para nosotros llevar el Evangelio de Cristo, estar fortalecidos en Él. Ser minuciosos y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a obedecer tu palabra para poder llevar el Evangelio a aquellos que están podridos por dentro. Gloria a su nombre. Hermano, Cristo enfrentó a lo más ruin, a lo más vil y menospreciado, como dice su palabra. Lo confrontó y lo llamó al arrepentimiento. Y me acuerdo las palabras del pastor este domingo pasado que antes de que se fuera, ¿verdad?, que él decía que le gustaría encontrarse con uno de los peores sicarios. Santo Claus, dije. Uno de los peores sicarios, para poder predicarle, poder llevarles el Evangelio de Cristo y decirle, necesitas arrepentirte, pecador. Imagínate esa escena, hermano. No se la imagine, hermano. Pero qué tremendo, hermano, llegar y confrontar a una persona que es matón. No sé si ha sucedido hasta ahorita, no lo sé. Ya él traerá su testimonio cuando venga. Pero usted lo pensaría dos veces, hermano. Necesita estar lleno de la presencia de Dios. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Necesitamos estar confiados plenamente en Cristo Jesús, que aunque venga la muerte, sabemos que iremos con Él. Pero qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Y en lugar de hacer eso, hermano, uno de los peores errores que cometemos como cristianos evangélicos es sobarle el lomo a las personas. Lo llamo de esa manera, a las personas que vienen buscando de Cristo, que vienen buscando de Dios por una necesidad terrenal. El no pararlos en seco, hermano,
El no decirle, ok, está bien tu necesidad, pero la mayor necesidad que tienes es que necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas recibir el perdón por parte de Cristo. El sobarles el lomo, hermano, porque está triste, porque se divorció, porque está triste, porque se le murió papá, se le murió mamá, porque imagínense las peores escenas que pudiéramos pasar aquí en la tierra, hermano. Porque se le murió un hijo, de lo más tremendo. Pero no encaminarlos al perdón de pecados, a la fe en Cristo Jesús, hermano. No estamos haciendo nada, ni siendo nadie, más que una piedra de tropiezo. Nosotros, hermanos, somos el medio para que ellos escuchen el verdadero evangelio de Cristo. Por tanto, tenemos que ir a buscar al que está perdido, hermano. Amén. Tengamos, hermanos, siempre en mente y como prioridad a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Que Él esté por encima de por cualquier problema que nosotros tengamos en esta vida, hermano. Que Él esté por encima de cualquier adversidad que se nos presente en esta vida pasajera, en esta vida llena de vanidades, en esta vida en la cual solamente nosotros somos peregrinos, hermano. Pongamos a Cristo como nuestra prioridad y proclamemos el evangelio de Cristo como prioridad. Amén. Este es el sermón del día de hoy, hermano, el cual pues tocó compartir. Digo, ¿por qué tocó compartir? Porque pues estamos yéndonos con el evangelio de Marcos seguido, ¿verdad? Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, hermano. Que procedamos todos al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento. Él no te trajo aquí para que, no sé, el cáncer se te fuera. Él no te trajo aquí para que tengas la mejor casa de todas porque tú eres un hijo de Dios y te lo mereces. No, Él no te trajo aquí para eso. Esas son mentiras del diablo. Él te trajo aquí para que te arrepientas de tus pecados. Si aún no te has arrepentido, ten un encuentro con Él. Búscale a Él, dile: Señor, ahorita aparentemente lo tengo todo, pero siento un vacío en mi corazón, siento que algo me hace falta y creo hoy que eres tú. Amén. Oremos a Dios, hermano, para que Él nos ayude y nos instruya cada día para presentar su evangelio, que nos ayude a parecernos más a Él, hermano. Cuando tú lo miras aquí y tomas las decisiones que Él toma, hermano, y ves las decisiones que Él toma, probablemente nosotros no lo pensaríamos, no una, no dos, sino más de 2 veces, hermano. Y es porque necesitamos más de Él, necesitamos más de su presencia.